los amigos, hermanos de diferentes lugares del mundo que a través de estos medios nos están observando y escuchando. Vamos a entrar a un estudio más desde Bogotá, capital de Colombia, de la Unión Colombiana. Les extendemos los saludos y queremos hacer una oración para el comienzo. Vamos a que el pastor Martínez, que está con nosotros, nos dirija. Amante Señor, Dios de los cielos, a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Te damos muchas gracias porque nos permites en este momento tomar tu palabra para expresar también, dar a conocer a tu pueblo y también a las personas que desean conocer tu mensaje. Te rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría necesaria, que nos dé la unción de tu Espíritu, que tome la dirección de este estudio de la escuela sabática para que podamos transmitirlo también y que los que escuchen este mensaje puedan recibir de ti mucha bendición. Te rogamos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos analizando la temática Evangelio, la ley y el Evangelio. Y hoy nos corresponde un título de la lección de esta semana: lo siento por mis pecados, lo siento por mi pecado. Es decir, ser sensible al problema del pecado para poder salir de él a través de la intervención divina. La nota nos explica que el hecho mal y no puede acudir a Dios con confianza, he hecho mal y no he podido acudir a Dios con confianza. Si confesamos nuestros pecados, dice en primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es bueno que comprendamos el terrible carácter del pecado y lo que hizo Cristo, que sufriera la muerte ignominiosa en el Calvario. El pecado es algo terrible, por eso nos dice que el Señor odia el pecado, pero ama al pecador, porque el pecador es víctima del pecado. No debiéramos prestar atención a la voz del adversario, quien dice: has caído, no tiene derecho de reclamar las promesas de Dios, sino que recordar primera de Juan 2:1, estas cosas las escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos concluir que por un lado nos está hablando la ley, que condena, que invita a que se haga justicia, pero por el otro lado está la misericordia de Dios para el victimario, el que está sufriendo el pecado, para poderlo sacar, y Él se ofrece también como Cordero y al mismo tiempo como su abogado. Así que Dios nos ayude en el transcurso de la lección a entender la misma y poder sacar lecciones que nos van a ayudar en nuestro estado psicológico y también espiritual y lógicamente físico. Entramos al primer ítem: los sentimientos del pecado. Y viene una primera pregunta: ¿cómo se siente una persona cuando se da cuenta que ha pecado contra Dios y contra su prójimo? Hermano Antonio Martínez. Muy bien, podemos analizar en esta pregunta que los seres humanos muchas veces andamos en pecado y no nos hemos dado cuenta. Es el caso de Pablo, ¿no? Pablo andaba fuera del camino de Dios y creía que estaba sirviendo a Dios. Así muchas de las personas del mundo hoy podemos andar en el pecado y creemos que lo que estamos haciendo es bueno, que está bien. Pero la pregunta más específica es: ¿cómo se siente una persona cuando se da cuenta? O sea, cuando el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en una persona, entonces ahora nos damos cuenta, por medio de la ley de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a contemplar la ley de Dios, y al contemplar la ley de Dios nos damos cuenta que somos pecadores. Ahora es cuando viene el sentimiento de culpa. Ahora, ¿cómo me siento yo cuando me doy cuenta que estoy en pecado? Entonces el salmista en el Salmo 38:2 dice: porque tus saetas descendieron a mí y sobre mí ha caído tu mano. Entonces ahora vemos cómo el pecador, cuando se da cuenta de su pecado, se siente como que si Dios ha caído sobre él, como que si Dios ha venido a castigarle, se siente el peso del pecado.
pero eso es importante que lo sientan. Eso es importante que podamos sentir eso, porque ese es el paso primero que debe sentir el pecador para que sienta la necesidad y pueda mirar el pecado como lo es el pecado, algo indeseable, algo como una carga, algo que pesa sobre uno. Es ahí cuando el sentimiento de ese pecador, cuando se da cuenta que ha ofendido al prójimo o que ha ofendido a Dios, que ha hecho malo, entonces ahora se siente mal, y ese sentirse mal es el que lo lleva al primer paso, que es dar el paso del arrepentimiento, buscar la limpieza, buscar la ayuda. Es ahí cuando puede buscar a Cristo, es ahí cuando se le abre una necesidad, porque es la necesidad la que nos lleva a Cristo, ¿no? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras que tenía toda la comodidad, se aleja de su padre, pero él no sentía, en primer lugar, no creía que estaba haciendo mal con lo que estaba haciendo, malgastando su herencia. Pero cuando ya lo hubo malgastado todo, ahora ya le falta todo y viene la necesidad, fue la necesidad la que le obligó a pensar en volver a su padre. Así es también el hombre. Cuando nosotros nos damos cuenta la gran miseria en la que hemos caído, la gran miseria que nos trae el pecado, la esclavitud, esa depravación, eso que nos hace sentir y que realmente no tenemos vida, entonces ahí cuando buscamos al Señor. Y ahí que es muy importante que podamos nosotros avanzar buscando al Señor de todo corazón. Pero analicemos la segunda pregunta: ¿cómo expresó el salmista su gran dolor por su pecado e inquietud e iniquidad? ¿Pudo soportar su gran peso, Pastor Orlando? Bueno, seguimos bajo el subtítulo Los sentimientos del pecador. Entonces hemos podido ver en la primera cómo el sentimiento de que lo sentía como una saeta, como terror, como hoces afiladas, nos decía también la nota. Entonces, pero ahora a eso se añade también cabeza pesada, preocupada. Por eso encontramos centros de rehabilitación donde jóvenes de los dos sexos que están descontrolados, vienen de hogares disfuncionales, con una sociedad cada vez más compleja, entonces se refugian en la drogadicción, en el alcoholismo, la prostitución. Entonces hay centros que tratan de rehabilitar, y esos centros, muchos de ellos tocan la parte también espiritual, que es una ayuda, un bálsamo. Pero también se hablan de las clínicas de reposo, donde están las personas allí como perdidas en el pensamiento, bajo el sentimiento de culpa, siempre el sentimiento. Los sentidos nos agobian o tienen una incidencia positiva o negativa en nosotros. Por eso nos habla aquí en el último versículo, después de que presenta el Salmos 38:4, mis iniquidades han pesado sobre mi cabeza, dice como una carga pesada han agraviado sobre mí. Luego Esdras 9:6, donde nos dice que estaba confuso y avergonzado por las iniquidades que se multiplicaron en la cabeza, los delitos han crecido, dice, hasta el cielo. El Salmo 40:12, donde nos hablaba que también dice, no puedo levantar la vista, y dice, mi corazón me falta. O sea, el ser humano está con cabizbajo, se siente con sentimiento de culpa, se siente como una hoja llevada por el viento, perdida, sin dirección. Pero Mateo 11:28, el último versículo, nos dice, en medio de toda esa situación, en ese panorama, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces aquí encontramos ya una puerta de salida de los sótanos donde Satanás nos ha colocado, para podernos dar luz. Y la nota dice, todos son responsables por sus actos mientras estén en el mundo de prueba. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. También dice, si son débiles en virtud y pureza de pensamiento y actos, entonces lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la naturaleza humana. Y dice, y si éste le suplica, entonces dará fortaleza para vencer
las más poderosas tentaciones. Todos pueden obtener esta fortaleza si la buscan con humildad. Venid a mí, entonces es la invitación antes que sea demasiado tarde. Entonces, ¿puede soportar el gran peso? Dice por sí mismo, no. La salvación para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que solamente con Cristo somos más que vencedores. Por eso necesitamos acudir a Él antes que sea demasiado tarde. De lo contrario, entonces vamos a tener pérdidas, y no solamente para este mundo, sino para la eternidad. Dios nos bendiga para que podamos nosotros reconocer el pecado y reconocer sus consecuencias y odiar el pecado, pero amar a la víctima del pecado, que es el pecado. Tercera pregunta. El pastor Antonio, ¿intentó ocultar o disminuir su responsabilidad ante Dios por sus acciones y cómo se sintió realmente por su pecado? Entonces nos habla de dos personajes aquí, el caso del salmista y también del apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, a los griegos. Hermano Antonio. Podemos analizar que estos dos personajes tienen algo en común, algo paralelo, y podemos decir que es el paralelo entre todos los hombres. Sí. Y es que en primer lugar David en un tiempo trató de ocultar su pecado. Antes de que realmente Dios le mostrara el pecado, él trató de ocultarlo, pero en el momento que Dios le mostró el pecado por medio de Natán, aquel profeta que le mostró que él estaba en pecado, entonces ahora él dice, mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. O sea, es ahí cuando inicia la nueva vida de David. Y es ahí cuando podemos decir que aquí en el Salmo 38, 18 dice, por tanto denunciaré mi maldad, congojaréme por mi pecado. Entonces ahora él no trata de ocultar su pecado, sino que de ahí en adelante dice, bienaventurado el hombre que no encubre su pecado. Ese es una expresión de David. Entonces por eso nos damos cuenta que ya cuando el hombre se encuentra con Dios y tiene la nueva vida, nunca intenta ocultar su pecado, sino que lo confiesa. Porque en este caso dice que los pecados de los cuales uno no se ha arrepentido, pues no son perdonados, lógicamente, es natural, ¿no? Si uno no confiesa el pecado, ¿cómo puede recibir perdón? De ahí que la necesidad de la confesión. Ahora hablando de Pablo, pues podemos decir que también Pablo, cuando no se había dado cuenta de la magnitud de su pecado, pues él ahora trató de que se viera todo, que él era bueno. Pero cuando Cristo le aparece en el camino, cuando iba hacia Damasco, entonces ahora él se da cuenta de su enormidad de pecado, y de ahí en adelante vemos de que en 2 Corintios, en el capítulo 7, nos dice en el 9 y el 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerte. Entonces ahora vemos de que Pablo nos está diciendo de que ya ahora Dios no oculta el pecado, no permite que el pecado de nosotros se oculte, sino que lo que hace Dios es que sintamos nosotros el peso del pecado, que seamos contristados ahora por el pecado, y que ahora podamos ver la pecaminosidad del pecado, porque eso es lo que produce el arrepentimiento. Cuando el hombre siente que en realidad el pecado lo asedia y que con el pecado está muerto, eso es lo que lleva al hombre a buscar esa ayuda, y esa ayuda está en Jesucristo, como nos decía el texto pasado, en Mateo 11, 28, cuando el Señor Jesús mira en esa situación al pecador, muchas personas que andan agobiadas, andan en situaciones difíciles, en medio de la droga, ellos desean salir de ahí, muchas veces en la prostitución, también muchas personas de esas están agobiadas y desearían cambiar de vida, otros en el alcoholismo, otros en la guerra. Bueno, hay una cantidad de cosas y de casos que llevan a las personas a estar tristes y agobiados. Pero en realidad lo que nos está presentando, él en Mateo 11, 28 dice, venid a mí,
es un llamado. Y aquí el salmista en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí está la solución. No cualquier persona en el mundo o en la misma iglesia, porque muchas veces en la iglesia también hay personas que podemos estar en pecado, pero tratamos de encubrir el pecado, pero ese es el peor error. Dios no espera que encubramos el pecado, está esperando es que le confesemos el pecado. Tenemos que confesar a Dios. Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a ayudarnos. Él envió a su Hijo para que viniera al mundo y muriera en la cruz del Calvario por nosotros con el fin de perdonarnos. Y hoy está esa sangre, se está colocando en el lugar santísimo con el fin de expiar nuestro pecado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así, mi querido amigo, amiga, hermano, que nos escucha, yo les digo, no se queden más en esa fatiga. Si andan en el pecado, encadenados por la maldad, y es el momento que usted confiese el pecado al Señor. Dígale al Padre Celestial que por la sangre de su Hijo desea que sea limpio de toda iniquidad, y yo estoy seguro que el Padre Celestial, por la sangre de su Hijo, por la justicia de Cristo, ahora te recibe. No importa el pecado que hayas hecho, el Señor te está llamando hoy. De ahí que es muy importante que confesemos hoy mismo nuestros pecados para que recibamos perdón y podamos tener la aspiración de la vida eterna. Vamos a entrar en la cuarta pregunta. ¿Cómo se describe la condición espiritual y psicológica del pecador? ¿Cuánto sufre cuando ha pecado y no hay forma humana de corregir o reparar las consecuencias? Pastor Orlando. Bueno, en primera instancia nos está hablando de dos condiciones, la espiritual y la psicológica. Es decir, la que tiene que ver con los principios morales, religiosos, y la persona que aún no lo tenga los principios morales religiosos, pero tienen una parte psicológica, unos sentimientos que le culpan, que internamente le hacen sentir con inseguridad, con vacíos. Y es lo que hoy está viviendo el mundo. Por eso aquí en el Salmo 38:3 dice, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. O sea, la relación de culpa, cómo afecta el comportamiento, cómo comporta la vida del ser. Y dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sin herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que la situación se agrava porque dice que de la planta del pie hasta la cabeza no hay sino hinchazón y podrida llaga. Es decir, heridas internas que sangran, que la persona no siente tranquilidad, paz, sosiego. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, son como mar en tempestad que arrojan cieno y lodo. Pero el Salmo 6:2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Es decir, como el hijo pródigo me levantaré de esa situación. Dice, si 70 veces cae el ser humano, 70 veces como creyentes estamos instados a levantarnos. Y dice, nosotros podemos estar caídos pero no destruidos, podemos haber perdido una batalla pero no perder la guerra. Y por eso tenemos a alguien que nos entiende, ese alguien que nos quiere dar la mano, como se la tendió a Pedro cuando se hundía en ese mar turbulento. Y nos dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Es cuando el ser humano siente la necesidad de un Salvador, siente la necesidad de salir del socavón donde Satanás lo ha colocado. Siente la necesidad de poder decir, me levantaré, iré. Y nos dice la nota, nos habla de David, y dice, a menudo se espaciaba mucho en su propia indignidad y pecaminosidad. Su conciencia no estaba dormida o muerta, o lo que se dice, cauterizada. Lo triste es cuando la mente, la parte espiritual está cauterizada. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí, decía el Salmo 51:3. No se engaña pensando que el pecado era una cuestión con el cual no tenía nada que ver.
que no debía preocuparle, no, sino al contrario. Él veía la profundidad del engaño que había en el corazón, oraba a Dios para que lo limpiara de sus faltas secretas. No es seguro para nosotros cerrar nuestros ojos, endurecer nuestras conciencias para que no veamos y comprendamos nuestros pecados. Entonces es la conclusión de que no podemos ser ciegos. No hay peor ciego sino aquel que no quiere ver la condición real, humana. Todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni siquiera uno. Necesitamos, como hijos pródigos, volver en sí, despertarnos donde Satanás nos ha colocado, donde las conciencias están cauterizadas, donde el ser humano, dice, el que encubre su pecado no prospera. Por eso están los hospitales llenos, las clínicas de reposo, los centros de rehabilitación. Pero el Señor quiere ayudarnos para encontrar en Él la salida, el médico que cura no solamente el cuerpo, sino el alma, el espíritu. Por eso entramos en un segundo tópico, en una segunda parte de la lección. Dice, ¿cómo la quinta pregunta, dice, ¿cómo amplió, cuál amplio, profundo y extenso e incesante es el dolor? Profundo, amplio, extenso, incesante es el dolor. Bien, entonces hemos venido hablando de los sentimientos, ¿no? de cómo es el sentimiento del que anda en pecado. Pero ahora ya nos va a hablar no solamente cómo es el sentimiento, sino cuán amplio, o sea, la amplitud del dolor, la profundidad del dolor, la intensidad del dolor y que habla de que es incesante. O sea, cuando uno anda en pecado, se deja ver aquí de que es algo terrible, ¿no? El salmista en el Salmo 38:6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. O sea que así es el hombre que anda encadenado por la esclavitud del pecado. Ahí es donde podemos entender que en este momento hay muchas personas que están tan agobiadas de pecado que no hayan nada que les quite ese dolor. Tanto que muchos deciden aún suicidarse. Vemos gentes de mucho, digámoslo, renombre, que tienen un estrato social alto, actrices, personajes de la alta sociedad, como se le llama en el mundo, que seguramente no han soportado la situación del pecado, y el pecado, Satanás aprovecha por medio de ese pecado para desesperar a esas personas. Y el dolor se hace cada día más amplio, más profundo, de tal manera que no soportan y terminan aún quitándose la vida. Es triste mirar cuántos jóvenes hoy se suicidan. Es triste mirar cuántas personas que creemos nosotros que son felices en la vida, pero terminan a veces suicidándose. ¿Por qué? Porque el dolor del pecado es muy profundo, es muy extenso, es algo incesante que a diario no deja feliz a la persona. Pero es algo muy interesante que en este momento nosotros podamos comprender que por profundo y por amplio que sea ese dolor, hay una salida, hay una solución. Por eso es importante que comprendamos de que hoy el Señor nos está llamando a todos el pecador. El Señor vino a la tierra con ese fin, con ese propósito de ayudar al pecador. La única solución que tenemos nosotros para la desesperación, si alguno en este momento que nos puede estar que nos escucha por medio de este audio, por medio de este video, podemos darnos cuenta que puede estar en esta situación, con deseo de quitarse la vida, con deseo que no aguanta la situación, pero yo quiero decirle que Cristo está siempre a la puerta de tu corazón. Él dice, aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso significa de que Cristo te está llamando. Por lo tanto, la primera línea de la nota dice, buscad al Señor de todo corazón. Ese es el primer paso. Si estás agobiado y en una situación, un dolor profundo por tu pecado, busca al Señor. Dice, acudid a Él con celo, y cuando sintáis sinceramente que sin la ayuda de Dios habríais de perecer, y cuando le anheléis a Él como el siervo
Brama, dice el salmista, por la corriente de las aguas. Entonces así debemos clamar al Señor. Nosotros debemos demostrarle al Señor nuestra necesidad. No importa que estés pasando por esa situación, ve al Señor Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarte. En este momento, entrégale tu corazón a Él. Eso es muy importante. No se deje llevar por esa destrucción de Satanás que lo agobia, que lo destruye. Ve a Cristo y hallará solución. No cometamos más ese error de dejarnos desesperar por el enemigo. Si hemos pecado, el Señor dice, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. De ahí que vamos a entrar en el siguiente tópico, dice, sin autojustificación. Entonces, viene hablando de sí mismo. Nosotros no podemos a sí mismos justificarnos. Por eso nadie puede creer que es limpio. Nadie puede decir que ya está totalmente preparado. Por lo tanto, la sexta pregunta dice, ¿cómo puede una persona tratar de excusarse o justificarse a sí misma cuando reconoce su culpa? Solo quien puede ayudar en esta terrible situación, Pastor Orlando. Bueno, entonces aquí nos habla, como dice el salmista, mas yo como si fuera sordo no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Y es la situación hoy a veces que nos corresponde en este mundo. No hay peor ciego sino aquel que no quiere ver la condición humana. El alcohólico no quiere reconocer que es alcohólico. El drogadicto no quiere reconocer que tiene el flagelo de la drogadicción. Y así sucesivamente, el mentiroso no quiere reconocer que es mentiroso. Y así el Satanás nos vende la idea, como dice en 2 de Pedro, engañando y siendo engañado. Nos trata de engañar, tratando de calmar nuestras conciencias para no pedir auxilio, no pedir la ayuda, la cura de la condición humana en que el hombre está actualmente en medio del pecado. Y estaba como un mudo que no abre la boca. Y dice, como un hombre que no oye, y en su boca no tiene reprensión. Quiere que se le diga todo lo halagüeño, no se le quiere que le dé corrección. A ti, oh Jehová, esperaré y te responderé, y tú responderás. Jehová, Dios mío, mi esperanza en ti está. Líbrame de todas mis rebeliones. Jehová, llamé estando en angustia, y él me respondió. Qué interesante cuando dice aquí el salmista, llamé en angustia y él me respondió. Y encontramos no solamente por lo que está escrito, sino en todo lo que vemos a través del pueblo hebreo y a través de la iglesia cristiana. En momentos difíciles en que el pueblo ha tenido que pasar, claman al Señor y el Señor actúa en favor de su hijo, como los padres cuando ven que su hijo claman por ayuda, a pesar de que se han equivocado, sus padres desean ayudar a sus hijos. Entonces, Jehová, llamé estando en angustia y él me respondió. Ahora aquí nos habla del sentimiento a veces de estar tentado, atribulado, acusado. Y ahora encuentran que el Señor no lo dejará solo en esa lucha. Jesús es su ayudador. Y dice, usted debe estar agobiado con esa carga, debe estar desanimado, con desánimo deprimente que está debilitando sus energías vitales. Debe mantener buen ánimo aún en esta situación desilusionada en que el hombre se encuentra. Solo un corto tiempo de prueba, un momento de aflicción, luego el eterno peso de gloria. La más profunda, genuina filosofía de la vida es que estemos en la íntima relación con Dios. Note que aquí nos habla de la genuina filosofía de la vida, es que estemos en la más íntima relación con Dios. No hay otra solución para el ser humano en un mundo que está en rebelión. La salida la dio el Señor. No hay otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre, dice en Hechos 4:12. Pero el dolor, la reprensión, la falsedad, son para usted una muerte en vida.
pero debe con fe encomendar su caso a Dios. La virtud triunfará y usted triunfará con ella. Así que hay una salida ante la problemática, el dolor, la disensión, la falsedad y todos los demás problemas que el pecado nos causa. Entremos a la última pregunta. ¿Qué puede esperar el arrepentido que ha cometido un pecado? ¿Qué puede esperar ese hombre arrepentido que ha cometido un pecado contra sus amigos y compañeros? Solo quien puede liberar a alguien de la transgresión, el pastor Antonio. Bien, entonces lo que puede esperar el hombre arrepentido es el perdón. No puede esperar otra cosa, porque el salmista dice en Salmo 32:3, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no hallarán estas a él. Entonces aquí lo que se nos está presentando es que cuando una persona haya cometido un pecado, bien sea un miembro de iglesia, porque a veces nosotros también pecamos. Amén. Y cuando en vez de desesperarnos por el pecado que hayamos cometido, pues tenemos que ir a la fuente, solamente, porque la segunda parte, solo quien puede liberar a alguien de la transgresión, solamente tenemos una fuente del perdón y es Jesucristo. Según Hechos de los Apóstoles 4:11 dice: este Jesús es la piedra que rechazaron los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesucristo es el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Ahora en el nombre de Jesús podemos orarle a Dios y pedirle que nos limpie de toda iniquidad. Es muy importante cuando el hombre confiesa el pecado. La confesión es el medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios, porque cuando nosotros oramos y le pedimos, no como el fariseo, no justificándonos, porque la pregunta pasada es cómo puede una persona justificarse a sí mismo, porque es que no tenemos cómo. Según la característica de nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, Dios no la recibe. O sea, si nos presentamos como nosotros, sin Jesucristo, sin la sangre de Cristo, sería como nada la justicia nuestra. Por eso no podemos ir a decirle al Señor: Señor, es que yo soy bueno. No, Dios conoce, el Señor ya conoce nuestro corazón, conoce hasta los más íntimos pensamientos. Entonces, ¿por qué nosotros tratar de mostrarnos justos delante de Dios cuando Dios sabe que no somos justos? Lo contrario, debemos decirle con sinceridad a Dios que somos pecadores y que hemos pecado, pero vayamos y confesemos de una manera directa nuestro pecado. No vayamos a cometer el error de que a veces nosotros decimos: Señor, pues es que yo a veces peco. De una manera seamos específicos. Si he pecado por envidia, digamos: Señor, he tenido envidia. Si he pecado por celos, pues Señor, he tenido celos. Si es que he pecado por adulterio, vayamos al Señor y digamos: Señor, soy adúltero, soy fornicario, soy iracundo. Bueno, cualquier sea el pecado, confesemos el pecado como es. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener ese descanso, porque Él nos perdona el pecado del cual confesamos. Pero ya nos dimos cuenta que si no confesamos los pecados, pues Él no nos los perdona. Y siguen ahí encubiertos, y esos son los que no nos dejan avanzar en la vida espiritual. Dice: todas las palabras de consuelo que le puedo dirigir no valdrán mucho. O sea, muchas veces nosotros tratamos de dirigir palabras de una y de otra, pero no confesamos el pecado. Lo más importante es, en el arrepentimiento, es que nosotros le digamos al Señor: vea, Señor, tengo este pecado, perdónamelo. Además de las palabras bonitas que debo decirle, también debo de decirle mi pecado. Usted sabe cuál es la fuente de su fortaleza y su consuelo. Ya dijimos que es Jesucristo. No es ajeno a Jesús
y a su amor. Usted es uno de aquellos para quienes la vida es un largo conflicto lleno de dolor, fatiga y desilusión. La esperanza diferida ha entristecido su corazón, pero recuerde que este mundo es el escenario de nuestra prueba, nuestros pesares y dolores. Estamos aquí para pasar la prueba que Dios nos somete. Entonces, ¿cómo estamos en este mundo? Pasando como una prueba. Pero dice, el fuego debe ser enviado hasta que consuma la escoria y nosotros salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. Nosotros quisiéramos no tener pruebas en este mundo, quisiéramos no tener tentaciones en este mundo, quisiéramos que todo fuera diferente, pero este mundo es como un horno, es como un lugar donde se nos está probando, como cuando el oro es muy valioso. Nosotros sabemos que el oro es muy valioso, pero cuando sale de la tierra, sale con escoria. Claro. Y entonces tiene que meterse a un horno en el cual se derrite por el fuego, pero debe ser un fuego muy inmenso, con el fin de que se derrita ese oro salga. Y ahora la escoria salga, y ahora el oro queda puro para las joyas, para lo que ya lo necesite el artífice. Así mismo somos nosotros, aquí en este mundo tenemos mucha escoria, pero el Señor nos está haciendo una prueba en la que necesita quitar esa escoria de nuestro corazón para ahora purificarnos, porque nosotros somos joyas para el Señor, joyas valiosas, pero Él lo que no nos hace valiosos es el pecado. De ahí que el Señor quiere que el pecado sea quitado de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que por medio de su justicia ahora nosotros estemos preparados para el cielo. Así que lo siento por mi pecado. Tenemos que despertarnos, tenemos que sentir que la condición nuestra no es la mejor. Y el centro de esta lección mayormente está en el Salmo 32:5, donde nos habla allí cuando dice que Él dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré y dije contra ti mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad. El Señor, al igual que David, que fue perdonado de la transgresión, ¿por qué? Porque se humilló su corazón delante de Dios en arrepentimiento y contrición de alma. Creyó y finalmente entonces confesó su pecado, se arrepintió y se convirtió, y finalmente el pecado fue perdonado. El perdón viene por medio de la fe, que el pecado ha sido confesado y es llevado por el gran portador del pecado, Cristo Jesús, como sacrificio, y como también el sumo sacerdote intercede, dice, en su muerte, en su sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados. Él es el medio a través del cual recibimos la misericordia y también el favor de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude para que podamos nosotros sentir el pecado, pero sentir la solución del pecado a través de ese Cordero de Dios, a través del sumo sacerdote, a través del abogado. Que Dios nos bendiga. Vamos a concluir con una oración. Oremos al Eterno. Querido Señor, amante Padre, estamos agradecidos porque hemos reconocido que estamos en un mundo lleno de pecado, pero también sabemos que tú eres el Cordero, tú eres también el sumo sacerdote, eres el abogado que nos da solución, salida donde el hombre no la encuentra por sí mismo. Te pido que tú puedas romper ataduras, cadenas de iniquidad que Satanás nos ha colocado. Danos la gracia del perdón. Te pedimos que en diferentes rincones de la tierra, en los 5 continentes, donde están tus hijos, donde están las personas sinceras, tú seas tocándoles sus corazones, sus vidas, para que no nos enjuiciemos entre nosotros mismos, sino que en medio del sufrimiento, en medio de los causales que el pecado tiene, podamos encontrar salida en ese Redentor y Salvador que dejó las mansiones eternas y viniste a buscarnos como dracmas perdidas, como ovejas perdidas y como hijos pródigos para llevarnos de regreso hacia la casa paterna. Amén. Danos la gracia, el perdón y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos también a todos, especialmente a detrás de cámara, a nuestro hermano Jair, y un feliz resto de semana a todos nuestros queridos amigos y hermanos en diferentes partes del mundo. Dios les bendiga. Muchas gracias.